Querido director, soy el asesino de los 2 adolescentes de las navidades pasadas en el lago Herman y de la chica del 4 de julio. A finales de la década de los 60 surge un misterioso criminal conocido como el asesino del Zodiaco, un hombre que puso en jaque a las autoridades y sumergió a California en el terror. Mientras la policía se veía incapaz de descifrar sus acertijos y confirmar su identidad, un joven caricaturista del San Francisco Chronicle desarrolló una obsesión tan profunda por el caso que terminaría dedicando y arriesgando su vida entera para descubrir la verdad. ¿Hasta dónde puede llegar la curiosidad antes de convertirse en una condena? El 4 de julio de 1969, una persona sin identificar ataca a una pareja con un arma de fuego en un descampado en Vallejo, California. Luego, el asesino llama a la policía, confesando el homicidio, pero el hombre logra sobrevivir. Un mes después, el periódico Chronicle de San Francisco recibe una carta del asesino, haciéndose llamar Zodiaco, burlándose de la policía con una nota donde le cuenta los detalles de sus asesinatos desde Vallejo y uno anterior en la región de Solano, pidiendo que publiquen su historia junto a una nota cifrada o matar a 12 personas. Después de publicarlo, una pareja descifra el mensaje donde el asesino pone sus motivaciones para matar, haciendo que el periodista Paul Avery y el caricaturista Robert Graysmith se interesen en el caso. Un tiempo después, el 27 de septiembre, el Zodiaco ataca a otra persona en un lago en el condado de Napa, donde igual que antes sobrevive el hombre, y también llama a la policía, confesándolo cuando llega la nota al periódico. Mientras Paul y Robert hablan sobre el Zodiaco, Robert deduce que el Zodiaco es una de sus frases. Amigos de Resumen Max. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Si fueran Robert y se encontraran con una pista que nadie más ve, ¿dejarían que la policía haga su trabajo aunque parezcan incompetentes? ¿O arriesgarían su matrimonio, su trabajo y su propia seguridad para cazar a un asesino por su cuenta? Antes de seguir, si este video te está gustando, dale a suscribirte. Más del 95% de quienes lo ven no están suscritos. Así que ayúdame a que este canal continúe vivo. Continuamos. Hace una referencia a una película basada en un libro, El malvado Zaroff, donde esconde a Zaroff y caza a seres humanos. 2 semanas después, un taxista de San Francisco recorre un pasajero que al llegar a su destino recibe un disparo que lo mata, pero es visto por unos niños que llaman a la policía, haciendo que los detectives Dave Toschi y Bill Armstrong investiguen el caso, descubriendo que el asesino dejó unos guantes de donde sacan huellas. Un día después, el Zodiaco envía trozos de la camisa ensangrentada del taxista al Chronicle, junto a una carta donde amenaza de atacar a un bus escolar para matar a los niños que lo vieron. Al continuar investigando, el detective Bill descubre que el Zodiaco utiliza botas de su militar, que el superviviente de Vallejo que vio la cara del asesino desapareció. Otro día, el Zodiaco llama a la policía, diciendo que hablará en un programa de televisión para pedirle consejo a un abogado. Después del programa, los detectives demuestran la grabación a uno de los supervivientes, pero él les dice que no era el Zodiaco, ya que sus voces son distintas. 2 meses y medio después del Chronicle, reciben otra carta con el Zodiaco burlándose de la policía en sus intentos de proteger los buses escolares. Después, en un bar, Paul y Robert hablan sobre el Zodiaco, analizando la forma en la que hizo su cifrado. En Navidad, los detectives van donde el abogado Melvin Belay, que recibe una carta del Zodiaco una semana atrás mientras él estaba de viaje pidiéndole ayuda. En marzo de 1970, en una autopista cerca de Modesto, California, un hombre detiene a una mujer con su hijo, diciéndole que su auto tiene una llanta floja, por lo que se ofrece a ayudarla. Pero al continuar con su viaje, el auto de la mujer pierde su llanta, por lo que el mismo hombre le ofrece llevarla a un taller de servicio, pero se pasa en un taller y la amenaza con matarla, por lo que la mujer salta del auto junto a su hijo, logrando escapar y ser rescatada, diciendo que el Zodiaco intentó matarla. Durante los meses siguientes, el Zodiaco continúa enviando cartas al periódico confesando más asesinatos, pero Paul y Robert, al seguir el caso del Zodiaco, descubren que en las cartas que envió se están adjudicando los asesinatos de otras personas para seguir vigente en las noticias, y también descubren que el logo y el nombre que usa son de unos sacos de una marca de reloj. En octubre, Paul recibe una carta del Zodiaco amenazándolo, haciendo que se haya tendencia en los medios y que le llegue varias cartas con pistas sobre el Zodiaco, por lo que va a una cita con un informante, le pide a Robert que vaya con él, pero rechaza su oferta,
ya que tiene una cita con una mujer llamada Melanie, pero pensando que le pase algo a Paul, intenta llamarlo, pero al no contactarlo, termina su cita y va a su casa a esperar que Paul se conecte. Al día siguiente, Paul filtra en la televisión un asesinato de 1966 en el condado de Riverside, asegurando que es el primer asesinato del Zodiaco, gracias a unas cartas que recibió, y que un experto en caligrafía aseguró que las letras coinciden con las cartas que envía el Zodiaco, haciendo enojar a los detectives, por lo que Dave va a Riverside a verificar esa información, donde, al ver que la evidencia no coincidía con la del Zodiaco, que ya tenían un sospechoso para ese asesinato, desestiman la información de Paul, haciendo que Dave se enoje con él por poner en riesgo el caso. Después de eso, durante 8 meses, Dave y Bill entrevistan a muchas personas asegurándose del Zodiaco o que tienen alguna pista sobre él, pero ninguna es creíble, hasta que reciben una información de una persona que les cuenta que habló con el Zodiaco en enero de 1968, de cómo planeaba usar ese nombre para matar gente como en el libro del malvado Zaroff. Con su nueva pista, empiezan a investigar al sospechoso, que se llama Arthur Lee Allen, descubriendo que trabaja en Vallejo y que es ambidiestro, por lo que en un primer momento su letra no coincidía con la del Zodiaco. Viajan hasta Vallejo a interrogarlo, descubriendo que utiliza botas militares y que además utiliza un reloj de la marca Zodiaco. Después de un año buscando más pistas con su familia y conocidos, logran hallar más pruebas, por lo que requisan su camper donde vivía, pero tras analizar todas las letras que consiguieron, ninguna coincide con la del Zodiaco, dejando nuevamente el caso sin solución, quebrando a Dave, que estaba seguro de que era él. Además, en ese tiempo, Paul, paranoico por la amenaza del Zodiaco, empieza a tomar y a drogarse. 4 años después, todo lo relacionado con el Zodiaco se detuvo. Paul se fue a otro periódico, también el detective Bill se aparta del caso, mientras que Robert formó una familia con Melanie y sigue obsesionado con el caso del Zodiaco, por lo que contacta con Paul para que le ayude a escribir un libro sobre el Zodiaco y poder hallar pistas nuevas, uniendo las que ya tiene, pero Paul se niega a ayudarlo, por lo que Robert, decidido a resolverlo, se va a investigar solo. En 1977 se reúne con el detective Dave, mostrándole que al investigar sobre las cartas cifradas, descubrió que en las bibliotecas de la zona donde hay libros de cifrado, los registros de quien lo usó en la época del asesinato del Zodiaco fueron robados, impresionando a Dave, que decide ayudarlo intelectualmente, enviándolo a Napa y luego a Vallejo, para recabar más pistas acerca del caso de los archivos de la policía, logrando descubrir que una de las víctimas pudo conocer al Zodiaco y se lo cuenta a Dave. Darlene, una mujer muerta en el segundo ataque del Zodiaco en Vallejo, organizó una fiesta de pintura, donde apareció un hombre que nadie conocía y que desde ahí ella estaba asustada. Además, toda la familia de Darlene recibió llamadas 90 minutos después de la muerte de Darlene, de una persona desconocida que solo respiraba, por lo que Dave lo envía a donde Melvin Belay, descubriendo ahí que una de sus empleadas, el 18 de diciembre, el Zodiaco, le dijo que era su cumpleaños y que debía matar, pero los encargados del caso le dicen que esa pista no llegó a nada. Al seguir investigando, Robert empieza a salir en los periódicos, promocionando el libro que esté sirviendo sobre el caso del Zodiaco, por lo que, en una noche, recibe una llamada de un hombre que dice saber quién es el Zodiaco y que sabe dónde encontrarlo, ya que un amigo le guarda unas cintas del Zodiaco, que su nombre es Rick Marshall. Al día siguiente, va donde Sherwood Murray, un experto de caligrafía, que analizó la década del Zodiaco, quien le cuenta de un hombre que lo visitó y le dio el mismo nombre que a Robert. Al obtener las huellas de Rick Marshall, ven que pueden ser similares, pero necesitan más pruebas, por lo que Robert continúa intentando obtenerlas, mientras empieza a recibir llamadas de un desconocido que se queda respirando. Un día, llega una carta del Zodiaco, pero al analizarlo, sospechan que Dave envió la carta, por lo que lo degradan y le ponen otro puesto. Desde entonces, Dave deja de ayudar a Robert en su investigación. En 1979, Robert sale en la televisión, mostrando que descifró una carta cifrada del Zodiaco, publicitando también su libro, haciendo que Melanie se pelee con él, intentando detenerlo, que deje de buscar al Zodiaco, pero Robert no le hace caso, ya que se tenía que reunir con Bob, que es el guardia de las cintas del Zodiaco. Cuando se reúnen, va hasta su casa. Ahí le pregunta sobre los rollos, pero este le dice que Rick se los llevó hace tiempo, en 1972. También le muestra que obtuvo la letra de Rick Marshall, de un póster en el cine donde solía trabajar, pero Bob le dice que es su letra,
haciendo que Robert se asuste y se vaya del lugar. Al volver a su casa, ve que su esposa se fue, llevándose a sus hijos. Sin embargo, continúa investigando, llegando hasta Linda, la hermana de Darlene, para que le diga quién era el que fue a la fiesta de su hermana, esperando que le diga que se llama Rick, pero lo niega, diciéndole que su nombre es Lee. Un día, su esposa va a su casa para entregarle unos datos de Arthur Lee Allen, descubriendo que nació el mismo día que dijo el zodiaco, por lo que se lo cuenta todo a Dave. Además, Rick también descubrió que Lee vivía cerca de Darlene, por lo que llega a la conclusión que aunque las pruebas no permitan declarar a lo sospechoso, tiene que ser él. Un tiempo después, en diciembre de 1983, Robert rastrea a Lee Allen hasta una ferretería de Vallejo, donde trabaja, donde simplemente lo ve, luego se va. Tras la publicación del libro de Robert, que se volvió un éxito en 1991, en Ontario, Canadá, Mike, el sobreviviente del homicidio de Darlene, se reúne con un agente que le muestra varias fotos del sospechoso del Zodiaco, identificando a Arthur Lee como el agresor, y así termina Zodiac. Al final, Zodiac es el recordatorio más desesperante de la historia sobre lo peligroso que es no saber cuándo dejar de buscar. Robert Graysmith lo tuvo todo: una familia, un trabajo tranquilo y una vida normal, pero su hambre por resolver el acertijo lo terminó convirtiendo en un náufrago de su propia mente, persiguiendo sombras en un sótano oscuro. ¿Y ustedes qué dicen? ¿Se arriesgarían a perder el sueño, el matrimonio y hasta la cordura por una respuesta que quizá no existe? ¿O prefieren dormir tranquilos aceptando que el mundo está lleno de monstruos sin nombre? Déjenmelo en los comentarios y prepárense para cuestionar hasta su propia sombra. Soy la voz de Resumen Max, y por lo que más quieran, piensen 2 veces antes de querer ser héroes. La policía buscaba huellas y balística, pero el Zodiaco estaba jugando ajedrez con sus miedos. Recuerden que el anonimato es el trofeo más grande de un genio, y él se lo llevó a la tumba riéndose de todos nosotros. Nos vemos en el próximo resumen.